tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. The way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone. Oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. 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 I see him blue, I see him blue. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en el primer webinar de octubre de IM Learning con Floren Hernández y Javier Torres. ¿Estáis por ahí? Floren, Javier. Hola, buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Bien. Bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Se van conectando a los participantes. Vamos por 40 más o menos. Vamos a dar por ahí de un minutillo antes de que empecéis. Hoy vamos a hablar de fundamentos de comprensión y la lectura. Seguro que es súper interesante y nada, estamos deseando todos aprender un montón de vosotros y que nos contéis todas vuestras mejores estrategias y trucos. ¿Vale? Así que nada, si queréis en un minutillo, pues ya podéis vosotros hacer una pequeña introducción de lo que vais a contar y toda vuestra la cámara y el micro. Perfecto. Bueno, la idea es, mientras estamos esperando, ¿no? La idea es poder hablar de todos los fundamentos de la lectura, de poder hablar de todas las etapas, de cómo lo ha hecho la escuela también, de forma tradicional, ¿no? Y realmente también a través de la investigación, pues cómo se debería de trabajar, ¿no? Con los diferentes métodos, y ahí pues sabemos también que cada institución opta por métodos totalmente diferentes, y también hablando de nuestra experiencia con la parte pues que nos toca también, ¿no? Cómo ProRentis pues ayuda en todo este proceso, en todo este andamiaje del proceso lector, para poder pues eso, ser una herramienta de ayuda a todas las instituciones, ¿no? Ahí pues haremos unos pequeños flash, sobre todo por eso, por las fases, por los métodos, y esperemos pues estar a la altura, y sobre todo pues el crear también pues ese compartir con los demás docentes. Estoy segura de que sí. Bueno, pues ya son y 3 más o menos, ya les hemos dado ahí unos minutillos de ventaja para aquellos que entraban un poquito tarde, así que cuando queráis yo me apago el micro y la cámara para no interferir. Y al final lo que sí haré, que se me había olvidado comentarlo antes, es que si tenéis alguna pregunta las podéis poner en el chat, y al final más o menos la presentación durará 40-45 minutitos, y al final os haré yo algunas preguntas que nos hayan comentado por el chat, si es que hubiera. Perfecto. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a los dos y adelante. Bueno, pues compañeros, que supongo que todos los que estarán ahí detrás de la cámara son compañeros de profesión, nada, darles la bienvenida a este ratito de reflexión, de poner encima de vuestras pantallas, ¿no? Algunas reflexiones que hemos ido generando desde la investigación, y bueno, llevamos muchos años detrás de conseguir que el proceso lector, que la técnica lectora y que eso facilite después la comprensión se dé de una manera exquisita y de una manera pues lo mejor o lo más óptimo para llevar adelante en el proceso en el que estamos metidos, que es esa educación y ese conseguir habilidades y destrezas, y sobre todo conseguir que nuestros alumnos sean competentes, que para eso es para lo que estamos preparando, y para eso es para lo que nuestra ley educativa tanto nos ha alentado y tanto nos ha hecho reflexionar en estos últimos años. Decir que nuestro objetivo es conseguir, pues durante el día de hoy, como ya decía Floren, llevar adelante pues esas reflexiones. Pero sí es verdad que, bueno, que esas preguntas que pudieran haber, pues al final, a través del chat, pues nos las pueden ir haciendo. Y en principio nuestra misión y nuestro objetivo es conseguir reflexionar sobre esa escuela, ese tipo de clase en la que nosotros fuimos educados y que por suerte o por desgracia sigue viéndose en el mundo de hoy. Y para nosotros lo que queremos conseguir o lo que estamos intentando llevar a la reflexión es ese modelo conductista que ya no tiene sentido en la sociedad en la que estamos, aunque en este momento de pandemia parece que es el último recurso, es el único recurso, y no lo es, porque hay mucha gente investigando cómo seguir trabajando de otra forma, y para nosotros simplemente ese binomio de enseñanza-aprendizaje, donde la enseñanza está primero y el aprendizaje después, es quizás más importante mi puesta como docente en escena, es más importante qué tipo de clases soy capaz de dar que realmente el aprendizaje que sucede en nuestros alumnos. Pues al final para nosotros la innovación es justamente conseguir darle la vuelta a ese binomio y que el aprendizaje se ponga lo primero, no menospreciando la enseñanza, porque nosotros tenemos que trabajar muy duro, pero sí es verdad que necesitamos poner al alumno en el centro del proceso, y es el momento más importante, históricamente más importante, en el que tenemos que ser más disruptivos que nunca, y tenemos que conseguir llegar adelante o llevar adelante todos esos procesos en los que los alumnos se sientan protagonistas, que se sientan aptos en el mundo en el que estamos, en la sociedad en la que estamos, y todo lo que ha cambiado el coronavirus necesitamos llevarlo adelante, porque al final lo ha cambiado todo, y no solo el coronavirus, sino lo ha cambiado todo el buscar en nuestros alumnos esa capacidad de ser competente. Y competencia no habla de otra cosa que capacidad para resolver problemas, y para poder ser capaces de resolver problemas de la vida actual, no solo los de matemáticas, cualquier reto que nos vayamos a enfrentar, cualquier situación en la vida, cualquier PBL,
todos los problemas que nos encontramos, es necesario que nuestros alumnos tengan la inteligencia o la capacidad para resolver esos problemas, y no hay otra manera que desarrollando y entrenando destrezas dentro de nuestros alumnos. Necesitamos que nuestros alumnos lleven adelante ese proceso mental para que sean capaces de responder con lo que saben. Y todo lo ha cambiado, el mundo lo ha cambiado, pero lo que más nos ha cambiado en nuestra docencia es el Internet. Y ahí es donde realmente está el momento en el que tenemos que cambiar y tenemos que adaptarnos para conseguir llevar adelante a nuestros alumnos en el mejor de los procesos. Así es, y si echamos pues la vista atrás también y analizamos pues lo que es la evolución de la lectura, nos encontramos con los siguientes elementos, ¿no? Ahí vemos cómo en el siglo XIX los medios que teníamos eran los libros, fundamentalmente, un formato papel, donde era accesible solamente para el alcance de los intelectuales o de las clases pudientes, ¿no? En el siglo XX ya aparecen los cómics, periódicos, revistas, aparece también el formato analógico, y ya cualquiera pues puede acceder a los medios de lectura. Pero en pleno siglo XXI, pues los medios que hay son enormes, ¿no? Todo esto del Internet, pues con los posts, chat, website, medios digitales, lo digital aparece en ese formato también, ¿no? Y hoy día, pues cualquiera puede acceder a esos medios en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahí es donde se ha dado también ese aprendizaje informal del que hablamos. Si queremos analizar cómo es el siglo XXI, pues nosotros lo definimos ahí en cuatro grandes eras, ¿no? Por un lado, estaría la era de la información. Tenemos muchísima información, como hablábamos antes, todo lo tenemos a un golpe de clic, pero nos estamos dando cuenta que hay falta de destrezas de comprensión y de habilidades de pensamiento por parte de nuestro alumnado. Fijaos, ¿no?, en esa paradoja: cuanto más información hay, menos pues, comprensión, menos habilidades de pensamiento tenemos desarrolladas. Por otro lado, era del aprendizaje informal. Como decíamos, podemos aprender en el lugar, a la hora que quiera, donde quiera, ya no tengo que ir a un sitio específico para aprender, pero claro, todo ese aprendizaje informal lo que está generando también aquí son problemas. ¿Qué problemas son? Pues aquí habrían falta de destrezas de alfabetización digital. Todos nos creemos todo lo que aparece en la red, no comparamos, no contrastamos esta información. También vivimos en una era de multitarea, ¿no? Y hay que verlo. Somos capaces de dominar varios dispositivos a la vez, pero esto no significa que todos estos dispositivos que estamos trabajando con ellos lo hagamos de forma efectiva. Aquí hemos perdido también esas destrezas atencionales, ¿verdad? Son muchos estímulos externos los que realmente nos invaden, nos bombardean a diario, y aquí obviamente pues nuestra destreza atencional va bajando. Y una era del pensamiento creativo, donde hoy pues las grandes ideas son importantes. El problema es que nos han dado café para todos, ¿no? No ha habido cabida para ese pensamiento divergente, ¿no?, para esa creatividad, y realmente pues han utilizado la misma metodología, no ha habido un aprendizaje personalizado. Es aquí realmente donde tenemos que reconvertir, en pleno siglo XXI, estas eras, ¿no? Pues trabajando el qué, pues trabajando la comprensión, las habilidades de pensamiento, y fundamentalmente hablaremos de esto, de cómo es ese proceso lector. También de todo lo que tiene que ver con esas habilidades de alfabetización informacional, ¿no? La capacidad atencional también, pues debemos de trabajarla y más en una era en la que realmente hoy pues ya lo estamos viendo con los estudios de neurociencia, nos dicen que esta generación Z pues tiene lapsos de atención de 8 segundos, ¿no? Y por último, en un entorno personalizado. Ya lo veremos, ¿no?, durante el desarrollo del webinar de hoy, pero veremos que no todos los ritmos son iguales, por lo tanto, eso del café para todo no nos sirve. ¿Y qué es el proceso lector? Pues el proceso lector es una adquisición básica, es imprescindible para procesos posteriores, ¿no? De modo que el niño que presenta una dificultad en el proceso lector va a mostrar pues, grandes obstáculos en su rendimiento académico, ¿no? Y esto pues, obviamente va a afectar en su vida personal. Aprender a leer se transforma en leer para aprender. Pasa de ser un medio a realmente ser un fin. Por lo tanto, es común observar que los niños que tienen dificultades en el área de lengua, no solamente es en el área de lengua, también se traslada a ciencias, a matemáticas, ¿no?, etcétera. Aquí la adquisición de la lectura marca también la vida de un niño. La importancia de acceder a ella de forma lúdica, de forma tranquila, es importantísima. Leer y escribir tienen que convertirse pues, en procesos, en interacciones que sean divertidas, que sean placenteras, en las que el niño pueda disfrutar de sus logros, pero también aprender de sus equivocaciones, ¿no? El error a veces pues, lo castigamos, y el error es la mayor fuente de aprendizaje que hay. Sin embargo, pues, esta situación que debería ser idónea muchas veces no sucede, y aquí también pues, genera fuentes de estrés y realmente no alcanzamos el nivel deseado en todos nuestros alumnos. Tenemos que tener claro también que la lectura es mucho más
que conseguir descifrar un código que está escrito. Aquí entran en juego elementos como la lógica, como el razonamiento, como la atención, como las inferencias que voy a hacer, como qué información es relevante y cuál no. Todo lo que tiene que ver con la memoria, la semántica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que no es una destreza natural del ser humano. Necesita de una enseñanza sistemática para ir adquiriéndola a lo largo del tiempo y, por último, que no es un proceso unitario. Esto va acompañado siempre pues, de varias variables, ¿no? Como es el proceso del desarrollo del lenguaje oral, el sistema visual, auditivo, de lo cual nos va a hablar Javi ahora. Sí, porque al final, cuando un niño empieza a leer, una niña empieza a leer, tenemos que tener en cuenta ciertas variables o tenemos que tener en cuenta ciertos facilitadores o ciertas habilidades que va a ir desarrollando el alumno para conseguir que el proceso se dé en condiciones. Muchas veces nos planteamos, ¿y por qué este niño o esta niña lee tan mal? ¿Y por qué no ha adquirido el proceso comparado con los demás compañeros? Y muchas veces, pues, pensamos que es que, bueno, que el alumno aprendió mal, pensamos que ha tenido dificultades, pero no nos centramos realmente en las dificultades que pueda tener o las habilidades que necesita desarrollar el alumno o la alumna para conseguir llevar adelante ese proceso de lector en condiciones. Lo primero es que necesitamos que tenga unas habilidades visuales bien desarrolladas. Si su movimiento sacádico del ojo, si tiene un problema de astigmatismo o tiene un problema de visión, pues va a tener dificultades a la hora de trabajar y eso hay que controlarlo. También necesitamos evaluar esas habilidades auditivas porque si el alumno no es capaz de asociar ese grafema con la parte escrita o el fonema no es capaz de vincularlo con el grafema, perdón, pues al final no vamos a ser capaces de entender lo que estoy leyendo y no vamos a ser capaces de llevar adelante pues todo ese proceso. También es verdad que son fundamentales esas habilidades perceptivas. Entender qué cosas son iguales, qué elementos son diferentes, cuál es la orientación de las palabras, cuáles son las formas iguales de cada una de las palabras para que puedan asociarlas, etcétera, etcétera. Necesitamos desarrollar esa madurez perceptiva de nuestros alumnos. También necesitamos tener esas habilidades cognitivas dentro del cerebro de nuestro alumno. O sea, necesitamos entrenar la memoria, la percepción, pero súper importante también es que la capacidad atencional, como decía Floren, se dé. O sea, un alumno que no es capaz de concentrarse, que no está atento, que está hiperestimulado, es muy difícil que sea capaz de aprender de una manera óptima el desarrollo de la lectura. También esas habilidades lingüísticas. Un alumno que no sabe hablar, que no sabe todavía hablar en su idioma materno, es muy complicado que aprenda a leer porque no es capaz de asociar los sonidos de los grafemas escritos a las palabras que tiene en su bagaje, que tiene en su recámara, y eso es muy importante. Y sobre todo también esas habilidades emocionales. Un alumno que tiene dificultades para relacionarse, un alumno que tiene dificultades en casa, le va a costar muchísimo concentrarse para la lectura y muchas veces tenemos que atacar primero esos problemas emocionales que el resto, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora sobre las etapas o las fases en la adquisición de la lectura, pero antes me gustaría pues hacer un pequeño viaje en el tiempo, ¿no? En esa escuela tradicional, y realmente aquí a través de una investigación lo que quisimos descubrir era cómo estábamos trabajando todas estas destrezas fundamentales como escuela y realmente analizamos las estrategias que se iban realizando. Nos dimos cuenta que la mayoría siempre repetía el mismo proceso, que lleva 4 fases bien diferenciadas. Por un lado, la primera es la decodificación, ese proceso inicial, sobre todo la última etapa de infantil, donde aprenden ya los grafemas, lo van relacionando con su fonema. Seguidamente nos vamos a esa fluidez, ¿no? Que a medida que vamos uniendo un grafema con un fonema con mayor facilidad, lo que queremos es que lo hagan de forma más rápida y creemos que ese proceso lector es un proceso natural, donde los niños van a adquirirlo sin complicaciones y que realmente la técnica lectora es lo mismo que esa habilidad de comprensión. Estamos hablando de 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? Y ante la pregunta, si un niño lee mal, pues que lea más, que lea en casa, y ahí lo que hacemos es que vaya cambiando el escenario y no caemos en que esa habilidad de comprender sobre una mala técnica lectora pues no se va a corregir con más cantidad, ¿no? Por ello, y una vez visto pues todos esos facilitadores que Javi nos explicaba, debemos de considerar también la importancia de hablar sobre las diferentes dificultades que pueden ir surgiendo, ¿no? A la hora de comenzar con este proceso lector. Por eso es importante conocer los peldaños por los que un niño tiene que pasar antes de llegar a ser un lector experto, ¿no? Aquí los vamos a mostrar 2 modelos diferentes, pero que a la vez tienen muchas similitudes. Según Fritz, según el modelo de Fritz, el alumno pasa por 3 etapas súper importantes, ¿vale? La primera de las etapas es que el alumno asocia imágenes a palabras y el alumno, aunque todavía no sabe leer,
pues es capaz de reconocer esas palabras. Por ejemplo, tenemos ahí esos dos ejemplos de Coca-Cola y de McDonald's. Un alumno de 3 años o de 3 años y medio, o de 4 años, que aún no sabe leer, si pasa por delante del McDonald's, sabe que ahí pone McDonald's. O si ve una Coca-Cola, sabe que ahí pone Coca-Cola. Y muchas veces el alumno al principio empieza a hiperestimularse o empieza a conseguir los primeros procesos a través de esta etapa, esa fase logográfica en la que el alumno entiende o cree que ya está leyendo a través de esos logos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, un vídeo de un alumno que es capaz de leer pues, a través de esos logos, ¿verdad? Pepsi. Cola Real. ¿Y acá? Muy bien. Automáticamente el niño Pepsi. cuando lee, pues es capaz. Fíjense en otro vídeo lo que sucede para que podamos hacer la reflexión. Unas palabras, ¿vale? A ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone? Muy bien, cógelo. Cógelo y le enseñas. Muy bien. Oye, ¿qué pone aquí? ¿Y qué comes aquí? Toma, cógelo. Muy bien. Oye, ¿qué pone aquí? Muy bien, toma, enséñalo. Muy bien. Y, a ver, ¿qué pone aquí? Coca-Cola. Muy bien, Coca-Cola. Muy bien. Pero fíjense qué sucede cuando le cambiamos el nombre a esas marcas. Da igual que le cambiemos el nombre, ellos van a seguir leyendo igual porque se fijan en el logo. Venga, a ver. Mira, Carlota, ahora vamos a leer unas palabras. ¿Estás preparada? Otra vez. Venga, a ver. ¿Qué pone aquí? El móvil. Muy bien, cógelo. Muy bien, así. Fenomenal. Oye, así. Vale. Oye, ¿qué pone aquí? Muy bien, cógelo, enséñalo, así. Muy bien. Y ahora, ¿qué pone aquí? Muy bien, toma, enséñalo. Muy bien. ¿Y qué pone aquí? Coca-Cola. Muy bien. No pone Coca-Cola, pero sí sigue leyendo Coca-Cola. Aunque no ponga eso la palabra, ellos se fijan por el logotipo. La segunda de las etapas en el modelo de Fritz es la etapa alfabética. En esta fase, pues el niño lo que va a hacer es iniciar ese aprendizaje formal de la lectura y por métodos de enseñanza directa va a convertir las letras en sonidos, ¿no? Vamos a ver un primer ejemplo donde vamos a observar que la lectura silábica no consiguen identificar la palabra. Realmente aquí es el propio profesor, ¿no?, el que le va a dar pues sílabas diferentes y las va a ir uniendo y ahí lo que van a repetir son las sílabas a mayor velocidad y finalmente lo que van a hacer es acceder a esa palabra completa, ¿no? En esta etapa, algunos de ellos siguen confundiendo durante un periodo de tiempo también algunas reglas, ¿no?, de esta conversión. Fijémonos en el vídeo. Te voy a poner otra. Primero esta y luego esta. Sumo. ¿Y acá qué dijiste? Otra vez. Sumo. Sumo. Sumo, muy bien. Chócala. Excelente, felicitaciones. Su. Muy bien. Ahora te voy a poner dos. Esa palabra completa. Fijaos ahora en el segundo ejemplo, donde vamos a ver que ya han superado la etapa logográfica, la que antes Javi nos había presentado. Y ahora, a pesar de que van a enseñar un logo que es similar, pero la grafía va a cambiar, es capaz de darse cuenta de, a pesar de tener el logo de Coca-Cola, su grafía ha cambiado y realmente aquí es capaz de leerla, ¿no? Para formar una palabra, listo. Y tú me vas a decir qué dice. Primero de este lado y luego la de este lado. Aquí primero. Ma. ¿Y acá? ¿Perdona, Floren? Es el siguiente vídeo, ese es el mismo, cambia el siguiente. ¿Aquí? Ese mismo. Aquí. Comer. Comer.
¿No pone Coca-Cola? Bien, como realmente, a pesar de que el logo sea el de A Coca-Cola, ver. realmente la grafía suya, ¿sí? Esta niña pues ya tiene esa etapa logográfica superada, por lo tanto lo que ha hecho es leer lo que es la grafía, ¿no? Muchas veces en nuestro lenguaje, sobre todo en el castellano, a veces pues la transformación del fonema, ¿no? y su representación gráfica es confusa, ¿no? A veces pues aquí en esta etapa suelen tener bastantes problemas. Y por último tenemos esa etapa ortográfica, ya se ha consolidado todas las etapas anteriores y ya el alumno tiene pues quizás una forma mucho más fluida de acceder a esas palabras a través de la técnica de la lectura. Ya no necesita ese sistema fonológico, no necesita ir parte por parte en la palabra, sino que lee la palabra como un conjunto y eso ya le evoca al significado de esa palabra. Y ya es capaz de ir entendiendo poco a poco cómo va leyendo, ¿verdad? Un pato no sabía volar, por eso se subió a un avión. Y conseguimos que ya todo el proceso se vaya dando. El segundo de los modelos es el modelo evolutivo de Charles. Aquí realmente él tiene 5 fases y va muy de la línea también con nuestros diferentes productos en Prorenti. Charles en su modelo, aunque las primeras etapas pues es semejante, muy semejante al de Fripp, va a proponer estas diferentes fases, ¿no? Hasta llegar al punto máximo de esa habilidad lectora. La fase 0 es la fase en la que él comprende el aprendizaje de ese lenguaje oral y asienta también las bases para lo que es después la alfabetización. En la fase 1 el niño va a comenzar a trabajar las reglas entre grafema y fonema, después pasaría a la fase 2, donde debe ser capaz de convertir ese proceso de grafema-fonema en un aprendizaje ya automático, le va a salir de forma automática, y poco a poco va a ir adquiriendo fluidez y velocidad lectora, así que va a ir incrementando también su vocabulario, ¿no? Y va a reconocer muchas palabras de forma global, por lo tanto no va a tener que hacer esa lectura silábica. En la fase 3, la lectura ya se va a convertir en un medio para acceder a ese aprendizaje y no un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Ahí pues se nos abre esa ventana, ya sabemos leer y realmente la única manera de generar ese aprendizaje es a través de la lectura. La fase 4 es la capacidad ya, esa capacidad lectoescritora alcanza ya su máximo nivel de desarrollo, ¿no? Estamos hablando entre los 15 y 17 años, y pueden leer diferentes tipos de textos con diferentes dificultades, ¿no? Dificultades muy diversas. Y por último, la fase 5 ya, ¿no? Que es ya, pues, de los 18 en adelante, ¿no? Ya para toda nuestra vida en ese proceso lector, pues la lectura ya pasa a un plano mucho más personal, mucho más profesional, donde cada uno también pues, se va a regir por una serie de intereses, ¿no? De diferentes centros de interés. Si seguimos, ahí lo que queremos pues nosotros trabajar con Prorenti es realmente ser una ayuda en ese proceso, en ese andamiaje, ¿verdad? De todo lo que es el proceso lector en las escuelas. Empezamos con un producto que se llama PRE, con habilidades metalingüísticas fundamentalmente. Después nuestro ABC sería los fundamentos de lectura y comprensión, sabiendo que en esos 9 años, pues realmente ahí está el alumno aprendiendo a leer para después, ¿no? Aprender leyendo, como decimos, ¿no? Mentor para todo lo que es el análisis y razonamiento lógico. El élite para usar eficientemente toda la información, esos 3 niveles de desarrollo de comprensión también. Y lo que sería el PRO ya para alumnos mayores, todo ese desarrollo de competencias, ¿no? Una vez ya tienen ese proceso como lectores expertos, ¿no? Pues podrían desarrollarlo competencialmente, ¿no? Aquí nos iríamos ahora a todo lo que son los procesos implicados en la lectura, ¿no? La lectura solo es posible cuando funcionan pues, adecuadamente todas las operaciones mentales, ¿no? Cuando se han desarrollado diferentes habilidades cognitivas, ¿no? Si nos damos cuenta, en los procesos cognitivos pues existen cuatro procesos cognitivos que están implicados en la lectura. Estaría el proceso perceptivo, el proceso léxico, sintáctico y el semántico, ¿no? Son muy importantes porque para conseguir una lectura correcta es necesario que estos 4 pues, tengan un funcionamiento correcto, ¿no? Si alguno de ellos pues, tiene falla o fallara, ¿no? Pues se producirían también alteraciones en todo este proceso lector. Necesitamos entender que cada uno de estos procesos aboca a nuestros alumnos a esa lectura, a esa técnica lectora que consigue llevar a la comprensión, que es quizás el objetivo que todas nuestras escuelas pues, están buscando. El primero de los procesos es el proceso de ese perceptivo, donde tiene mucho que ver nuestros
sistemas perceptivos del cuerpo, ¿no? Donde sobre todo el ojo juega un papel fundamental porque es el instrumento de entrada de toda esa información y de todo lo que tiene que ver con la lectura, salvo que hubiera alguna dificultad y estuviéramos hablando de niños con necesidades educativas especiales, como pueden ser de falta de visión o cualquier otra cosa. Ahí sí necesitamos entrenar esas habilidades visuales, como puede ser el movimiento del ojo. Todos sabemos que nuestro ojo lee haciendo fijaciones muy pequeñas y esas fijaciones pues ayudan a que cuando el ojo para fijar en las palabras que está leyendo, pues habla mucho de nuestro proceso cuando es muy amplio nuestro campo visual y podemos con esas fijaciones abarcar entre 1 y 3 palabras para que el proceso sea lo más fluido posible. También esos movimientos sacádicos, que son esos saltos que va dando el ojo entre fijaciones y fijaciones, y si somos capaces de entrenar a nuestro ojo para que ese movimiento sacádico sea lo más fluido posible, así como saltar de renglón o de línea directamente y no estar saltándonos 2 o 3 líneas, pues conseguiremos que el proceso sea muchísimo más efectivo. Al final, el leer una palabra pues depende de muchas habilidades, y dentro de esas habilidades, primero, la capacidad de poder leerla bien con el ojo, o sea, de conseguir convertir esa grafía en un elemento de comprensión dentro de nuestro cerebro. Y ahí pues entra la agudeza visual, la acomodación, la binocularidad, la capacidad oculomotora que estábamos hablando. Pero también necesitamos tener desarrollada esa habilidad de la memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo que nos ayuda a intentar pues retener esa palabra por lo menos hasta que seamos capaces de componer la frase entera y que se convierta en sentido y significado para lo que estamos leyendo. Y sobre todo esa concentración y esa atención. No existe la capacidad de leer si no estoy concentrado, estaría pensando en otras cosas y vuelvo para detrás a la hoja anterior. Es súper importante entender que cuando estamos hablando de agudeza visual, de acomodación, no estamos hablando de que haya una dislexia, que no haya una dificultad en la lectura. Estamos hablando de problemas que tiene que ser el optometrista, el oftalmólogo el que los defina, porque ahí es donde entra pues ese problema oculomotor y no tanto problemas sintácticos o semánticos, que ya sí estaríamos hablando de dificultades como la dislexia, ¿no? Pero ahí sí que tenemos que tener y hacer ese especial diferenciación, porque muchas veces los problemas que tienen nuestros alumnos son problemas de visión, problemas de hipermetropía, de astigmatismo, de miopía, y muchas veces pensamos que hay un problema de aprendizaje, y lo podríamos solucionar muy fácil mandándolo al médico, ¿verdad? Tenemos también un experimento que hemos avalado, pues este proceso en el que nosotros pues diseñamos este elemento que se llama Visualizer, que le pusimos a un alumno de quinto de primaria estas gafas que tenían unas cámaras de video que medían o miraban o observaban el movimiento ocular del ojo. Estas gafas de este Visualizer iban rastreando el movimiento que hacía el ojo. Y un alumno, sin haber hecho Progrentis nunca, de quinto de primaria de aquí de España, lo pusimos a leer un texto y esta era su técnica lectora, para que vean lo curioso del experimento. Línea roja, ojo izquierdo; línea azul, ojo derecho, y cuando empezaba a leer el texto, esto es lo que hacía su ojo. Fíjense los saltos que habían, las fijaciones eran muy cortas y muy lentas, iban simplemente por palabra por palabra, habría muchas regresiones, se volvía para detrás porque no había entendido lo que había leído, tenía que volver otra vez para detrás, y seguro que identifican esto, lo que pasa en sus clases, en sus aulas, sobre todo los profesores de lengua, ¿no? También se veían esas anticipaciones, y ¿qué sucedía? Que el alumno, a medida que leía, pues más se cansaba, y terminaba: ay, profe, no me apetece leer. ¿Alguien voluntario para leer en clase? No, yo leo mal, Y al final lo que estaba pasando ahí es que había una mala técnica lectora. Claro, con 25 alumnos dentro de nuestra clase es muy complicado fijarnos en estas cosas, y esto, la tecnología sí nos ayuda a saber lo que está sucediendo. Es una lectura muy lenta, muy aburrida. Pero después de un año de entrenamiento con Progrentis, gracias a la tecnología con la que trabajamos, ya la lectura de este alumno se convirtió en algo mucho más fluido. No era capaz de llegar a 400 palabras por minuto, pero sí era capaz de hacerlo muy fluido, empezar a gustarle la lectura, porque entrenamos el movimiento del ojo, entrenamos el movimiento sacádico, entrenamos también esas fijaciones, esas regresiones, esos saltos de línea y de renglones, y hacía que el alumno pues disfrutaba con esa lectura, había concentración y su amplitud del campo visual era mucho más amplia. Por eso hay algunos ejercicios que proponemos y que vienen muy bien para ese entrenamiento del ojo, como por ejemplo... Encuentra 2 veces la letra indicada. Reconocer la direccionalidad en alumnos de infantil, intentar que entiendan que hay diferencias entre letras que están hacia una dirección y hacia otra, y eso hace que el alumno también se vaya entrenando
en esa capacidad de direccionalidad de nuestros ojos y esos movimientos que tiene que ir haciendo el ojo, ¿verdad? También es verdad que necesitamos ampliar el campo visual, como les decía antes, y hay ejercicios dentro de nuestra propuesta Prorenti que ayudan a que el alumno sea capaz de mirar un punto medio, ir abriendo ese campo visual en el que es capaz de llevar adelante esa lectura y marcar cuando los dos colores están iguales, ¿verdad? Entonces eso hace que el alumno pues vaya entendiendo que tiene que ampliar un poco el campo visual, no fijarse en espacios muy cortitos, y nos ayuda también a llevar adelante pues ese proceso. Ese deslizamiento visual también es fundamental para conseguir que nuestros alumnos pues también lean de una manera muy espontánea y que consigan llevar adelante ese proceso, ¿no? Como por ejemplo intentar que vayan leyendo pues a medida que les vamos mostrando ciertas palabras y que no se entretengan en la primera palabra, sino que podamos intentar conseguir que leyendo mitades de palabras o incluso poniéndole trozos de texto, pues vayan caminando hacia ese deslizamiento visual. También reconocer las palabras por su forma, reconocer las formas, intentar que el alumno entienda que lo que está leyendo pues ya lo ha leído antes y puede identificarlo de una manera más globalizada, no tener que pararse a cada uno de los grafemas, ni siquiera las sílabas, sino puede ir a una forma mucho más global para que sea mucho más fluida. Pues serían los procesos léxicos. Aquí realmente la cuestión es cómo accede al significado a partir de las palabras que ya están escritas, ¿no? Para ello, pues nosotros como lectores tenemos dos vías. Una, la ruta visual, y por otro lado, la ruta fonológica, ¿no? La ruta visual es la ruta que lee la palabra de forma global, sin necesidad de estar descomponiéndola, ¿no? En las distintas partes. Como vimos antes, ¿no? Pues Coca-Cola, yo realmente cuando ya accedo, pues yo ya sé que pone Coca-Cola, ¿no? Todas las palabras pueden ser identificadas como un todo, de la misma manera que también otro estímulo visual, ¿no? A través de los logos, por ejemplo. Para ello, pues es necesario también contar con la ayuda de ese léxico mental. No sé si lo podemos observar ahí en la imagen, ¿no? A modo de metáfora, donde lo que se encuentran son las palabras archivadas, ¿no? Que nosotros lo llamamos ese almacén de palabras que tiene un lector, ¿no? A medida que más palabras tiene, obviamente pues puedo acceder desde mi ruta visual de forma global, de una forma mucho más fácil a todas esas palabras. Un requisito indispensable para esta ruta es que las palabras que yo leo han de ser reconocidas, por lo que aquellos solamente lo van a poder conocer procesadas por la otra vida. Si yo las conozco, las palabras sí las puedo leer a través de la ruta visual. Si esa palabra nunca la he leído y no la conozco, no voy a poder desarrollarlo por la ruta visual, sino tendré que ir por la ruta fonológica, ¿no? Para que realmente esto tenga éxito, ¿no? Es necesario llevar a cabo varias operaciones. Lo primero, tengo que percibir visualmente la palabra. Lo segundo, esta información se va a dirigir a mi almacén de palabras, donde tengo que localizar esa palabra, ¿no? Que ya es familiar. La palabra se encuentra, se activa y ahí realmente me va a dar ese significado semántico, ¿no? Y en el caso de que tenga que leer la palabra en voz alta, ya realmente lo que vamos a activar no es la ruta visual, sino es la ruta fonológica. ¿Por qué voy a tener que actuar de esa manera? Porque realmente no la tengo en ese almacén de palabras, no conozco esa palabra, ¿no? Cuando realmente pues leo la palabra de forma exitosamente, ahí pues termino con mi ruta visual, ¿no? Muchas veces la ruta visual es de mucha utilidad, sobre todo de cara a la rapidez del proceso, ¿no? Y permite pues leer de forma veloz. Hay algunos alumnos que en este modelo también pues que tienen dificultades, pues lo que se hace es trabajar muchísimo con ellos también la ruta visual, ya que la ruta fonológica, ya sea pues problemas pues también desde la voz, desde niveles perceptivos, pues va a ser muy complicado con ellos. Y después estaría la ruta fonológica, ¿no? Que realmente es lo contrario de la anterior. Esta ruta lo que va a hacer es leer palabras y va a aplicar pues esas reglas, ¿no? Va a identificar qué letras componen esas palabras y la va a transformar en sonidos, ¿no? Tal como sucede pues, en el lenguaje oral o como vimos antes en estos alumnos que lo iban transformando en sonidos y al fin y al cabo lo que llegaba era a esa palabra completa. Entonces, ¿cómo es el procedimiento aquí? Lo primero que hago es identifico las letras que componen la palabra, seguidamente lo que hago es mecanismo de conversión, grafema con fonema, se identifican los sonidos que va teniendo cada letra. Una vez se realiza toda la pronunciación, al final lo que accedo es al uso del léxico auditivo donde están guardadas todas las representaciones, en este caso no de las palabras, sino de los sonidos, ya que estoy hablando de la fonología, y este proceso lo que hace es activar ese sistema semántico y al final lo que me permite es acceder al significado de la palabra de la que estamos hablando, ¿no? Realmente lo que tiene que quedar claro es que ambas rutas, al fin y al cabo, lo que hacen es, pues actúan de forma conjunta, ¿no? O de forma
complementaria, ¿no? Porque ya vemos que en la ruta visual, cuando no soy capaz de acceder a esa ruta visual, pues al fin y al cabo voy a tener que tirar por esa ruta fonológica, ¿no? Las palabras muy familiares, pues obviamente las vamos a leer por la ruta visual. Las palabras que no conocemos o menos familiares, pues las voy a tener que leer por esa ruta fonológica, ¿no? Utilizando esas reglas de conversión de grafema con fonema. Vamos a tener algunos ejemplos también en el que aquí pues les presentamos ejercicios. Marca las figuras que empiezan con la letra indicada. De Prorentis, ¿no? Por ejemplo, esto es uno de conciencia fonética, donde ellos, a través de esa letra indicada, tendrían que marcar, ¿no? Son para niños de pre, estamos hablando de niños entre 5 o 6 añitos, para ir generando pues, todos estos procesos, ¿no? Si nos vamos al siguiente, pues veremos que estamos trabajando la conciencia. Forma la palabra escondida. Aquí realmente, pues, vamos también desde una palabra completa, en la cual ya tenemos una de las sílabas que falta. Tenemos, sí que es verdad, el sonido, y él tendría que ir eligiendo qué sílaba es la que va encajando en cada una de esas palabras. Y por último, estaría también la conciencia léxica, ¿no? Donde realmente lo que hacemos es presentarle la palabra completa. Selecciona una figura. Ellos también la van a ver, pueden seleccionar una figura. Sí, en este caso, tomate. Pues, el tomate, y lo vamos a ir realmente desde la parte más general, lo vamos a ir sus sílabas pues, son llevándolo así, llevándolo ahora en este caso a letras. Sus letras son T, O, M, A, T, E. Y llevándolo también a los fonemas. T, O, M, A, T, E. Selecciona una figura. Listo. Y por continuar, pues vamos a seguir en los procesos sintácticos. Es necesario que los alumnos entiendan que necesitamos un orden para poder leer, o ellos entiendan que no todas las palabras juntas dan significado o dan orden a algo que estén leyendo, una estructura que estén leyendo. Es verdad que es imposible leer una frase que tenga 7 o 8 artículos o que tenga 17 nombres. No tiene sentido a la hora de organizar y de transmitir algo de información. Por eso es fundamental que seamos capaces de intentar llevar adelante esas reglas o esa organización que necesitamos que las frases o que las oraciones tengan, ¿no? Es verdad que pueden haber oraciones que estén igual a nivel sintáctico, pero después se entiendan diferentes. Pero bueno, tiene sentido la frase, aunque tengan diferente sentido, la frase está bien estructurada. Es verdad que el alumno necesita leer y después eso llevarlo a su procesamiento léxico, como hablaba antes Floren, para que después, a través del orden y de la organización, sea capaz de darle sentido a todas esas palabras que está leyendo para que se produzca comprensión. No me sirve de nada que todas las palabras estén desorganizadas si después no soy capaz de darle un orden importante a esa frase. Por eso, que ellos entiendan que la sintaxis existe, es por conseguir comunicar una idea, pero que existe un orden donde los alumnos tienen que estar. Es verdad que incluso los signos de puntuación le dan un significado u otro a la palabra, a la oración, y es súper importante que el proceso sintáctico se vaya dando a medida que va creciendo por la primaria del alumno para conseguir que sea capaz de expresarse y que entienda que cada una de las oraciones tiene su orden y tiene su forma de alinearlas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos también para que a través de esa conciencia pues sean capaces de ordenar, sobre todo aquí en completar el párrafo, para que el alumno, buscando la palabra que falta, pues entienda qué es lo que está teniendo sentido. Si no le doy orden a las palabras dentro del párrafo, pues no va a dar sentido. Un artículo encaja ahí, un determinante encaja ahí, un pronombre, perdón, una forma verbal, encaja un nombre, pues necesitamos hacerlo bien para que la conciencia sintáctica del alumno pues tenga sentido y que sea capaz de ordenar bien las frases y que tengan pues ese sentido a la hora de leer, ¿verdad? En el producto más grande, la capacidad para ordenar esas palabras, la capacidad para ordenar las palabras también nos ayuda mucho a que el alumno sea capaz de darle sentido, ¿no? De coger esas palabras y ordenarlas bien para que esas frases esas oraciones a nivel ya un poco más profundas, pues vayan teniendo un sentido de verdad y que sea capaz de formar oraciones con sentido y que sean de verdad, pues, herramientas de comunicación y herramientas válidas de lectura, ¿no? Si soy capaz de ponerlas en su sitio y que utilizo, pues, esos artículos, esos determinantes que se convierten en pronombre, esa capacidad para poner el sujeto, el verbo y el predicado, que la frase tenga sentido,
nos viene genial para conseguir que el alumno entienda que tiene que tener un orden, ¿verdad? Y por último, para terminar con todos estos procesos cognitivos, pues estaría el proceso semántico, ¿no? Una vez ya que las palabras han sido reconocidas, se conectan entre sí, pues al final lo que interviene en esa comprensión lectora es ese procesamiento semántico, ¿no? El análisis pues, consiste en extraer el significado de las oraciones de un texto e integrarlo en conocimientos que ya pues, la persona pues, posee o a veces no los posee y realmente son conocimientos nuevos, ¿no? Realmente aquí, ¿qué tiene? ¿Qué subprocesos hay? Pues hay una extracción del significado, se integra en nuestra memoria y al final también pues las inferencias, ¿no? Porque lo empezamos a conectar con otras experiencias, ¿verdad? O con otros conocimientos que ya tenemos. Al fin y al cabo, pues, fijaos, ¿no? Como la lectura también es una actividad compleja, interviene un montón de procesos que realmente lo que nos van a hacer es llegar al significado completo, pues en este caso, del texto, ¿no? En este sentido, pues la lectura solo es posible cuando funcionan adecuadamente los 4 procesos que acabamos de ver. Primero, pues el perceptivo, ¿no? Y aquí hay que trabajarlo, como lo veíamos antes, el léxico, para seguir con el sintáctico y el semántico, ¿no? Para que ese proceso lector sea adecuado, pues también tenemos que interactuar estos módulos conjuntamente, ¿no? No podemos hacerlo tampoco por estadios, ¿no? O por estancos, en los que primero un proceso, ¿no? También tendrían que interactuar entre ellos, ¿no? Acorde también al nivel de cada uno de los ejemplos. Y cada uno de los alumnos, perdón. Algunos ejemplos pues, que tenemos, pues obviamente el plan lector, donde aquí realmente lo que hacemos es acceder a lecturas digitales, donde ahora pues lo ponemos en pantalla para que lo puedan ver, ¿sí? Lecturas digitales en las que el alumno, Javi, si me ayudas y me dejas verlo. Gracias. Un plan lector donde realmente aquí el alumno pues accede a una librería digital en la que hay diferentes tipos de libros, donde aquí realmente pues él extrae significado, realmente intenta comprenderlo, hace inferencias también, porque claro, el estado emocional de uno de los protagonistas, cómo me sentía yo en este momento, y realmente aquí lo que hago es completar, ¿no? ese proceso semántico. También otro de los ejemplos es de los sinónimos, ¿no? Establecer también pues, conexiones entre el vocabulario, entre las diferentes pues, categorías gramaticales, ¿no? Aquí vemos pues, que es el ejemplo de sinónimos, podría hacerlo también con antónimos, ¿verdad? Y ahí poder ir trabajando todas esas diferentes categorías gramaticales, lo que nos va a ayudar al alumno en este caso también es adquirir muchísimo más vocabulario, mucho más fácil también para ese proceso, pues por ejemplo si lo hago a través de la ruta visual, para también todos esos procesos semánticos donde ya ha sido de una forma muy rápida el significado de la palabra. Deducir también nos ayuda mucho, ¿no? En muchos momentos, pues los textos incompletos. Aquí veremos un texto en el que han cambiado pues diferentes letras por símbolos, ¿no? Y aquí, aunque veamos símbolos, le podemos dar realmente y podemos completar con esas inferencias o con esa experiencia a través de las formas de esas palabras para poder llevarlo a un significado, ¿no? O textos de incontinuos, ¿no? Hoy día pues ya la lectura ya no es lineal, ¿no? No accedemos a una lectura lineal, hay muchísimos formularios, hay muchísimos pues infografías, ¿no? Y nuestros alumnos también están hoy pues viendo esto, ¿no? Y ellos son muy gráficos, necesitan también ver esa lectura más gráfica para poder darle sentido a toda la información que aparece ahí, ¿no? Y otro de los últimos ejemplos que les vamos a presentar es el de los campos semánticos, ¿no? Pues ya sean antónimos, categorías gramaticales, como veíamos antes, qué palabra no pertenece a ese grupo, ¿no? Y ahí vamos construyendo también pues todo ese proceso para adquirir un proceso lector para nuestros alumnos, ¿no? Y que sean lo más expertos posible, ¿no? Una vez que hemos superado todos esos procesos, no nos podemos quedar ahí. Necesitamos entrenar y desarrollar esas habilidades de pensamiento, intentando conseguir llevar a nuestros alumnos a ese nivel. Por eso el entrenamiento en destrezas se hace fundamental y que no nos quedemos, como decía Floren al principio, en aprender a leer, sino que desarrollemos en nuestros alumnos ese aprender leyendo. Por eso necesitamos llevar a nuestros alumnos a un primer nivel, ese nivel literal, donde ellos son capaces de observar, de discriminar, nombrar, emparejar, secuenciar, esas destrezas que vienen en el currículum, ese currículum que tanto nos trae de cabeza a los profesores aquí en España, porque estamos intentando diseñar siempre esas situaciones de aprendizaje muy enfocadas, pero como saben el currículum está expresado en verbos y necesitamos que haya un desempeño del contenido y un desempeño de todo el trabajo que tiene que hacer el alumno. Por lo tanto, este trabajo a través de los procesos lectores nos tiene que llevar a esos niveles de comprensión, a esos niveles de habilidades de pensamiento. Y ese primer nivel, ese nivel
de comprensión literal lo tenemos que conseguir. Fíjense un ejemplo que hacíamos, aunque parezca una tontería, es verdad que muchas veces nos quedamos en el nivel literal y nosotros somos incapaces de entender muchas veces o pasar a un siguiente nivel esa comprensión que llevamos. Si hiciéramos un ejemplo con las personas que están aquí conectadas, y no sé si tienen un dispositivo en el que puedan ver bien grande la pantalla, podemos incluso a nuestros alumnos de sexto, de primero de ESO, de segundo de ESO, ponerles un examen de comprensión lectora en el que nosotros pensamos que están comprendiendo todo lo que están leyendo y al final lo que están haciendo es pues hacer esa inferencia, esa capacidad de ser literales a la hora de comprender, ¿no? Y pensamos que ellos están entendiendo el texto, le ponemos preguntas de comprensión y esa es nuestra estrategia para decidir o para evaluar si realmente está habiendo comprensión. Fíjense en este texto no tiene no tiene sentido ni significado. Es un texto que no es de ningún idioma, sino que son palabras inventadas al azar, pero que bien organizadas, con una sintaxis bien hecha, pues podemos leerlo. Incluso podríamos leerlo rápido si lo entrenamos. Se los voy a leer yo, que ya lo tengo un poco más entrenado. Por ejemplo, dice así: plorroyo pedrí en el catón, socré un banco té, el graso estaba cantamente linendo. No lo drinió. Uno para Josia y un parillo estaban plinando mi hendidor. Estaba gribando atamente. Fíjense, no hemos entendido nada, pero si yo ahora les pusiera 3 preguntas de comprensión, como las 3 preguntas que puede salir en un examen de comprensión de cualquier prueba que les ponemos a nuestros alumnos, seríamos capaces de sacar un 10. Fíjense, primera pregunta, a ver si son capaces de resolver conmigo. ¿Dónde pedrió el escritor Plorro? Pues en la primera línea pone en el catón. Muy bien, tienes bien resuelta esta primera pregunta. Segunda pregunta, ¿drinió al graso? Pues ahí por la mitad del texto, del párrafo, pone no lo drinió. Oye, pues muy bien, no lo drinió. Felicidades, te felicito. Tercera pregunta y última. Atención, te la estás jugando en esta pregunta. ¿Estaba gribando atamente o sanamente? Pues fíjense que al final del texto pone estaba gribando atamente. Muy bien, tienes un 10 en comprensión. Ahí me salió mal el amarillo. Tienes un 10 en comprensión y no nos hemos enterado absolutamente de nada. ¿Eso habla de la comprensión? No, necesitamos entrenar los siguientes niveles y necesitamos que el alumno entienda. A mí eso pues me parece bastante triste, ¿no? Porque muchas veces es la realidad y es lo que pasa, ¿no? Nos quedamos solamente en ese nivel literal y es lo que veíamos antes, en esas 4 fases, ¿no? De esa decodificación, de esa fluidez, de esa comprensión, que nos quedamos en esto, en el nivel literal, y si el alumno pues no entiende o realmente lee mal, pues más carga lectora, ¿no? Al fin y al cabo, ahí lo que tenemos es que trabajar esos 3 niveles de comprensión, ¿no? El nivel inferencial, pues obviamente aquí lo que tengo que hacer es integrar la información que hay en el texto con realmente las experiencias que yo tengo, el leer entre líneas, ¿no? Ese leer entre líneas, ese conectarlo, ¿verdad? Porque realmente los textos, muchas veces esos textos escritos, los cuentos, las fábulas, lo que sea, prescinden también de muchísima información que suponen que el lector ya posee, ¿no? Y que son imprescindibles también para poder comprenderlo, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Si pasamos, vamos a ver una tira en la cual está, pues ahí también le vamos a hacer, ¿no? Pues el reconocimiento ahí al maestro Quino, ¿no? A través de Mafalda, en el que lo que estamos viendo es que realmente Mafalda está contando, pero está pensando en ovejas, claro. Un niño que nunca le han contado o que nunca le han dicho, no me dejo dormir, pues cuenta ovejitas, nunca va a tener esa inferencia porque realmente no es una experiencia para él y no va a poder llegar a entender esto, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos también lo que es fundamental para poder comprender un texto al completo, porque muchas veces esos textos prescinden del significado porque dan por hecho que realmente el lector ya tiene ese significado para poder llegarlo a completarlo, ¿no? Ahí pues un pequeño ejemplo donde realmente ahí también pues vemos lo importante que es esa comprensión y ese nivel inferencial. Y no hay nada más triste que llegar a un colegio y coger un alumno de cuarto de ESO, por ejemplo, y que le preguntemos, oye, ¿tú qué piensas sobre la eutanasia o sobre la violencia juvenil? Y que se nos arruguen de hombros y digan, yo qué sé. Eso es lo más triste que existe, porque quiere decir que todo lo que ha estudiado, todo lo que ha aprendido durante todos estos años no es capaz de utilizarlo para algo. O sea, de tener esa capacidad crítica, esa capacidad para utilizar todo el conocimiento para argumentar, para posicionarse a favor o en contra, para tener una opinión. Y ahí sí necesitamos desarrollar esos verbos, esas destrezas, esas capacidades en nuestros alumnos. Y ahí es donde está pues también el camino y el recorrido de todo lo que tiene que ver con la lectura. Porque necesitamos desarrollar esa comprensión entrenando esas habilidades de orden superior. Necesitamos que los alumnos trabajen esas habilidades de pensamiento como es el razonamiento, el análisis, la lógica, la crítica, la síntesis. Eso hay que entrenar en la escuela.
Y eso no viene en los libros de texto, eso no viene en papel. Necesitamos entrenados nosotros con herramientas que podamos desarrollar y sacar adelante dentro de nuestra institución educativa. Pero Laurentis lo trabaja mucho, pero es súper importante que entendamos que es importante esto en el mundo profesional. Y aquí nos pareció pues, muy interesante, ¿no?, este artículo donde se hizo un estudio en 2012 en más de 1000 empresas de Centroamérica, donde lo que se hizo fue medir el nivel de comprensión de sus trabajadores, ¿no? Lo que estamos viendo en esta nube de puntos pues son 3 niveles diferenciados dentro de la empresa. Obviamente aquí todos estos puntos pues con diferentes estudios en cada uno de ellos, pero si nos fijamos abajo en la barra, aparece el nivel directivo, y sería ahí en esa línea de puntos el que estaría en la parte izquierda, nivel central, que sería un nivel medio, y el nivel operativo, ¿no? Dentro de esa empresa, ¿dónde están los directivos? ¿Dónde está ese nivel medio? ¿Y dónde está el nivel operativo? Realmente, aquí lo que vemos es que los puestos directivos son puestos realmente los que tienen mayor responsabilidad, tienen niveles de comprensión, no sé si veis ese promedio que hay ahí, una línea de donde está el 400 más o menos, por ahí hay una línea de puntos, y ahí vamos viendo que hay diferencias, ¿verdad?, en esos niveles de comprensión, ¿no? Por lo tanto, tienen niveles de comprensión en la media más alto que los niveles medios o niveles operativos, ¿no? Por tanto, ¿qué se demuestra con este estudio? Pues que el nivel de comprensión de una persona también le permite poder optar por un futuro laboral a puestos de mayor responsabilidad, ¿no? Donde las oportunidades aquí en este caso de crecimiento son mayores en todos los sentidos, ¿no? Y realmente, pues, para ir a conseguir estos niveles de comprensión, vayamos a la raíz, ¿no? Vayamos y vamos a ir finalizando con los métodos, ¿no? ¿Qué métodos hay en la enseñanza de la lectura? Pues por un lado, pues existe una gran variedad de métodos, ¿no?, en el que podemos clasificarlos en 3 categorías principales. Por un lado, el método sintético, el método analítico o global, y el método mixto, ¿no? Se podría decir que el primero de ellos es el que está basado en el modelo que va desde la letra a la palabra, mientras que el segundo se basa desde la frase completa hasta el grafema o el fonema, ¿no? Y por último, el método mixto sería una combinación, en este caso, de los dos. Vamos a aplicar este método sintético, donde realmente es un método de ascendente de lectura que parte, como decíamos, ¿no?, del estudio de las unidades más pequeñitas, en este caso, pues los grafemas, las sílabas, para finalizar con la parte más compleja, ¿no?, como puede ser la frase y el texto. De esta forma, la secuencia que sigue es, lo primero es el aprendizaje de las letras. Aquí me aprendo las vocales y las consonantes. Lo segundo, en cómo combinar estas letras entre sí para formar las palabras, ¿no? Tal y como lo veíamos antes en los primeros vídeos con esos niños, ¿no? Como la S con la SA, pues esto, por ejemplo, ¿no? Y por último, cómo la formo o cómo lo identifico las palabras a partir de la unión de esas sílabas, ¿no? Si tenía K, SA, y al final los tenía pues, por separado, a la hora de unirlas, pues formaba esa palabra, ¿no? Dentro de los métodos sintéticos hay que diferenciar 3. Primero el alfabético, que ese es el proceso de aprendizaje de la lectura que se inicia a través del conocimiento del nombre de las letras, tanto en mayúscula como en minúscula, como vemos en la primera imagen de arriba, para introducir después la sílaba y finalmente la palabra, ¿no? El método más antiguo de todos, seguramente pues muchos nos basamos en este método, ¿no?, a través del deletreo. Después estaría el fonético, que es la enseñanza de la lectura por medio del conocimiento de las letras, la S, la E, la M, ejemplos que podemos observar también en el uso de instrumentos como cómo suena el animal, ¿no?, y la vaca, ¿qué hace la vaca? Y ahí ya vamos trabajando, ¿verdad?, ese método sintético fonético. Y por último, estaría el silábico, ¿no?, que son los que promueven la adquisición de esa lectura con el comienzo del estudio de las distintas sílabas, ¿no? Como vemos en la imagen, pues abeja, va, la ballena, ¿no? Y ahí pues vamos con unidades mínimas y a partir de ellas vamos reconociendo la palabra completa. Como segundo método hablamos de un método un poco más analítico o métodos globales que llamamos también. Y bueno, este método se basa en un método descendente, como ya decía Floren, en el que partimos un poco de las estructuras mayores, como pueden ser las frases o las palabras, para poder llegar a estructuras un poco más pequeñas. Es verdad que este método pues, se fundamenta muchísimo en conseguir esa motivación de nuestros alumnos para la lectura, o sea, que ellos entiendan por qué leen, no empezar desde estructuras tan pequeñas para llevar a estructuras mucho mayores, ¿no? Es verdad que tenemos el método analítico léxico, que habla pues, un poco de ir por la
las palabras un poquito más concretas y ese global natural que hablamos de frases más completas para ir hasta estructuras más sencillas. Es verdad que podemos pasar de un libro a un párrafo, a un capítulo, perdón, a un párrafo, ese párrafo en una oración, esa oración en las palabras, las sílabas y las letras o los fonemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues entramos en ese debate. Es verdad que la dificultad de este método más globalizado, aunque hay muchas corrientes pedagógicas que lo defienden a capa y espada, es que, claro, cuando te enfrentas a palabras que no conoces, a palabras más complicadas, pues es mucho más difícil leer y al final pues terminas haciendo uso del otro método, del método pues más sintético, porque es verdad que tienes que ir leyendo la estructura, aunque no entiendas lo que estás leyendo, para que la lectura sea un poco más fluida. Ahí nos ayuda mucho el diccionario en ese camino. Y por último, pues el método mixto, ¿no? Que al final pues, es el producto de la combinación de los dos métodos que acabamos de explicar, ¿no? Y realmente pues ahí lo que pretende es conjugar un poco, ¿no? Pues de forma simultánea, ir enseñándolo, pues la percepción de la palabra de forma global también y ese análisis fonológico que vamos haciendo pues, con cada uno de ellos, ¿no? Por dejarlos otra vez, ¿no? Pues esa propuesta de esa escuela innovadora, realmente, pues cómo lo hacemos nosotros intentamos utilizar sobre todo un método mixto, donde ahí lo que hacemos es a través de nuestros 4 productos con objetivos, con nuestros 5 productos, perdón, con objetivos pues totalmente claros. La siguiente imagen, pues a mí sí que me gusta porque realmente, para poder entenderla, realmente la transformación educativa también no se puede cambiar por cambiar, ¿no? La innovación debe estar basada en diagnósticos y evidencias precisas. Ahí Javi antes nos presentaba el visualizer y al fin y al cabo pues nos damos cuenta de alumnos con realmente como un nivel pues, medio bajo, con resultado después promedio un poco más alto, ¿sí? Y ahí pues un desempeño élite. Estamos viendo el número de palabras que es capaz de leer en tiempos todavía totalmente diferentes. Si le damos a Javi, ahí vemos el vídeo para que vean realmente cómo un alumno, pues, cuando está también trabajado a través de ese proceso lector, de esa técnica lectora, fijaos pues la capacidad que tiene y esa fluidez para poder ampliar su campo visual y el poder llegar a muchísimas más palabras para leer por minuto, ¿no? Y esto obviamente, pues al fin y al cabo, son evidencias y esto pues, nos va cambiando. Es capaz de leer 17 segundos, 700 palabras. ¡Wow! O sea, increíble, ¿no? Y aquí, pues obviamente no es lo que queremos pretender en cada uno de ellos. Y pregunta fundamental, ¿cómo fomentamos la lectura, Javi? Porque al fin y al cabo pues también tendríamos que dar, ¿no? Estos pequeños cursos. Para los colegios que ya tienen ProRenti, pues está claro, o sea, usando ProRenti, pero es verdad que nosotros fundamentamos esta motivación para mejorar la lectura y para conseguir que los alumnos se motiven mucho más, no solo con ProRenti, sino con nuestra acción docente, que también puede mejorar muchísimo a la hora del trabajo, ¿no? Lo primero es convertirlo en una rutina, de que se convierta en algo que no sea desilusionante, sino que sea rutinario y que sea muy gustoso para que los alumnos lo entiendan como algo placentero a la hora de leer. Que lean cualquier tipo de formato, que no lean solamente en papel, sino que pasen también al formato digital que tanto les motiva y que tanto les ayuda a conseguir llevar adelante ese proceso y a ellos les encanta. Es importante también que tengan que dramatizar lo que leen, porque al final quieren leerlo, se motivan a leerlo porque después lo tienen que representar y eso a nosotros, por lo menos en nuestras clases de sexto de primaria, pues nos ha venido genial y hemos creado mucha afición a la lectura porque después querían representarlo. Es importante que también haya mucha variedad y ahí tenemos nosotros un papel importante que es orientar a nuestros alumnos hacia qué tipo de lecturas, porque lo normal es que se aburran porque leen cosas que no les gustan y no a lo que nos gusta a nosotros como docentes, sino a lo que les puede gustar a ellos y donde puede estar su centro de interés. También es fundamental no imponer, ¿no? No siempre podemos imponer, tenemos que adaptarnos también al avance de cada estudiante de una forma personalizada. No todos leen lo mismo, no todos tienen los mismos centros de interés, no todos están adaptados, en este caso, o tienen el proceso lector tan maduro como el compañero, por lo tanto, son procesos que totalmente diferentes y tenemos también que darles su propio espacio también y su propio tiempo, ¿no? También leer a través del juego, ¿no? Es fundamental pues, conectar con los alumnos. No es leer como siempre lo hemos hecho a través de textos impresos. La variedad y la diversidad también a través del juego, que esa historia de ahí salga de ese libro, que esté en papel o que esté en digital y que salga afuera para que también el estudiante se sienta partícipe, es fundamental, ¿no? Pues, importantísimo para la adquisición de ese proceso, ¿no? Los retos y los desafíos, ¿no? Nuestra metodología, pues, a través de esas pequeñas microtareas que habéis visto, pues tiene una retroalimentación inmediata, genera constantes desafíos y el alumno parece que no está realmente aquí, pues, ayudando a ese proceso lector, ¿no? Produce motivación y eso, pues, obviamente,
se genera en cada uno de ellos, ¿no? Y por último, fomentar la escritura también de sus historias, no solamente leer, sino fomentar, ¿no? Para poder llegar también a ese nivel inferencial, a ese nivel crítico, ¿no? Nuestras guías de plan lectores, ahora les presentaré pues algunas de ellas, nos van a generar una gran variedad de actividades donde fomentamos también la escritura creativa, ¿no? Y lo veremos ahora a continuación en algunos ejemplos de algunas actividades de esas guías. Pues nuestro plan lector, que también viene incluido dentro de ProDentis para las cuentas premium, pues habla de que los alumnos van a leer una cantidad importante que ni en sueños, yo como profesor de lengua de una institución aquí de España, que estuvimos un montón de años, hubiéramos llegado a soñar, ¿no? O sea, un alumno que trabaja en ProDentis pues lee hasta 6 libros al año. Eso quiere decir que hasta sexto de primaria ya ha leído una bibliografía de 42 libros diferentes. Y a partir de ahí se va a enganchar en artículos de muchos tipos de diferentes, ¿no? Sobre todo centros de interés que le van a llevar también a utilizar la información de una manera óptima y real. Ese plan lector viene concretado después en unas guías de plan lector para conseguir que el alumno pues sea, para conseguir que el profesor también utilice esos libros en el día a día del aula, y que lo lleve adelante. Bueno, como les decía también, ¿no? Aquí a través de estas guías de plan lector, ¿qué es lo que hacemos? A través de esos libros también lo que queremos hacer es actividades antes, durante y después de la lectura. Que esa lectura, que esa comprensión no se quede en la comprensión literal tal y como veíamos antes en el ejemplo, sino que salga afuera, ¿no? ¿Cuál es la experiencia del alumno? Que realmente se sienta relacionado también con el personaje. Si seguimos pues viendo algunas de las otras actividades, ahí se me pasa, ¿vale? Encontrar las diferencias, investigar, oye, ¿qué significan estas siglas que aparecen aquí? Porque claro, nos fuimos, hicimos un viaje al espacio, pues necesitamos también conectar todo esto, ¿no? Pues con una parte para el docente, para que el docente tenga estas actividades, también con su solución y con una hoja de trabajo, en este caso para el alumno. Construir un cohete, si estoy hablando del espacio, un cohete, oye, pues ¿cuál sería tu cohete, ¿no? Ideal para poder irnos al espacio? Y ahí el alumno también darle rienda suelta a esa creatividad, que escribe una carta, en este caso, pues, para, no sé, lo que nosotros vayamos inventando en este caso, ¿no? Pues ir generando esa serie de actividades que lo que hacen es que realmente generemos habilidades fundamentales para los procesos de lectores en nuestros niños, ¿no? Y entregar herramientas para incentivar a leer, porque es triste que muchas veces, ¿no? Los alumnos cuando son pequeños les encanta leer, pero a medida que van creciendo van perdiendo ese fomento, ¿no? Ese interés por la lectura, ¿no? Y ahí pues nuestra parte también es generarlo, pero a través de actividades diferentes, no como siempre lo hemos hecho. Ahí tenemos que estar pues innovando constantemente para poder darle pues actividades que basen también de su centro de interés, ya que el alumno pues es el principal protagonista de este proceso. Así que por nuestra parte, la verdad que muchísimas gracias, ¿no? Y ahí, como lo dice Mafalda, lo peligroso de vivir sin leer es que te obliga a creer en lo que te digan, ¿no? Ahí, pues, el nivel crítico es importantísimo, ¿no? Y espero, pues, que os haya servido, sobre todo, pues, esta serie de indicaciones que realmente lo que hemos hecho es compartir. Bueno, pues muchas gracias a los dos, ha sido muy interesante. Todos los participantes siguen con nosotros después de esta hora, así que les habéis tenido enganchados a todos y nos han hecho un par de preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta de última hora, pues vuestro momento es ahora mismo. Y os las digo las dos y ya me contestáis vosotros como queráis, ¿vale? Además de daros hay un montón de mensajes para daros las gracias, eso sí, y preguntas poquitas, así que está todo muy claro, ¿vale? Os digo las preguntitas. Nos han dicho, ¿puede un maestro detectar problemas de aprendizaje en el aula o debe ir a un especialista tal y como habéis mencionado? Y por otro lado nos pregunta otra persona, fonético o silábico, ¿cuál es vuestra opinión? Yo, si quieres, te respondo al primero. Es verdad que podemos detectarlo en el aula, pero cuando un profesor lo detecta suele ser tarde, muy tarde. En el sentido de que, bueno, te das cuenta de que el alumno lee mal, no entiendes por qué lee mal, te das cuenta de que está sentado un poco más atrás en la clase y no entiende lo que tú escribes en la pizarra. Lo sueles detectar tarde. Entonces, es importante que vayan a revisiones periódicas al oftalmólogo, al oculista, como ya decimos nosotros en España. Lo bueno que tiene ProDentis es que te lo detecta precozmente. Cuando empiezas a ver que hay algunas destrezas o algunas habilidades que el alumno va desarrollando dentro del entrenamiento ProDentis que empiezan a dar error y empiezan a tener dificultades, eso ya te empieza a saltar la alarma. Y muchas veces nosotros y perdona que me extienda porque este tema es importante, nosotros como profesores en la escuela lo que hacemos durante la primera evaluación es trabajar con los alumnos y llegamos a la evaluación en diciembre. Y ahí lo que pasa es que notamos algo, encontramos algo que pasa ahí. ¿Qué vamos a hacer la segunda evaluación? Pues que el departamento de orientación le pase pruebitas. A ver qué pasa ahí.
¿Qué pasa? Que en la segunda evaluación al final vamos a tomar una decisión y solo nos quedan 2 meses y poco para poder hacer algo con nuestros alumnos. Gracias a Prorentis o herramientas de este tipo que nos ayudan a desenmarañar qué es lo que está sucediendo ahí, podemos intervenir desde el minuto 1, o por lo menos podemos saber que algo está pasando en el proceso. Y eso nos ayuda también es que hemos detectado muchísimos problemas de visión de muchos alumnos gracias a que algunas destrezas pues dan en rojo, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Bueno, Javier. y ante la segunda, alfabético, fonético, silábico, yo la verdad que no me caso con ninguno. ¿Pero por qué? Básicamente porque creo más en un modelo mixto. Creo que no todos aprendemos de la misma manera. Y ahí está en el ejemplo de todos, ¿no? Por lo tanto, ante esa diversidad, no creo que tengamos que tener solamente un camino y no creo que tengamos que tener tan solo pues 10 herramientas si puedo tener 30 o puedo tener 40, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues cada uno es diferente, ese proceso lector pues también debería de ser, tiene que estar enriquecido, ¿verdad? Por una gama bastante amplia, por lo tanto, no me caso con ninguno, respeto, acepto, ¿no? Y sé que pues muchos pues se centran en uno y les va muy bien y me parece fabuloso, pero yo en este caso pues realmente pues creo en la globalidad y por eso pues el método mixto para mí pues es fundamental, ¿no? Vale, pues perfecto. Muchas gracias, Floren, también a los dos. Todo el resto de los mensajes son de agradecimiento por vuestro tiempo, por siempre compartir cosas súper interesantes con nuestros oyentes, por refrescar el aprendizaje, por miles de aportes, o sea, que porque sea muy práctico. Fijaros todos los comentarios que por aquí os dejan vuestros fans. Así que nada, agradeceros otra vez este ratito con vosotros y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Adiós. Chao.